Muy buen día, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a otra actividad desarrollada en el marco del seminario académico sobre la pandemia, alcances y propuestas desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy se nos presentan los resultados del estudio La respuesta estatal a la pandemia del COVID-19, actividad organizada por el Consejo Superior Universitario y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Magíster Murphy Páez. Yo soy el doctor Adrián Estuardo Chávez García, responsable del área de salud y seguridad social del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, INUSAC. Agradezco públicamente a los miembros del Consejo Superior Universitario y al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala por la invitación para poder participar como moderador en este importante y sobre todo interesante foro. Aprovecho también para agradecer a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión, la cual, les recuerdo, se está desarrollando por el Facebook Live de la página de Educación Continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta mañana contaremos con un panel de expertos responsables del desarrollo del estudio que hoy se presentará. Y para dar inicio al foro, quiero presentarles a la magíster Heidi de Mata, directora del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, que dará las palabras de bienvenida en nombre del Consejo Superior Universitario y del rector de esta casa de estudios. Magíster. Bienvenidos a la comunidad sancarlista, al pueblo de Guatemala y a quienes nos acompañan a través del programa de educación continua. Damos seguimiento a nuestra 7ª sesión de seminarios que abordan la problemática en el marco de la pandemia COVID-19. Quiero enfatizar que el objetivo general de estas actividades es básicamente comunicar a la comunidad sancarlista y a la sociedad guatemalteca de forma sistemática, organizada y amplia, utilizando diversos medios, la información más relevante sobre lo realizado y en vías de realización por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el marco de la emergencia nacional COVID-19. De igual manera, resaltar que como objetivo específico es organizar y sistematizar esa información sobre los resultados, productos y servicios relevantes desarrollados por la USAC y sus unidades académicas en el marco de la emergencia nacional. Así que quiero agradecer a los ponentes por compartir su conocimiento y desde luego cedo la palabra al doctor Adrián Chávez, quien tendrá la función de coordinar dicho seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecimiento a la licenciada Heidi de Mata por sus palabras de bienvenida y que dan inicio formal a esta importante actividad. A continuación presentaremos a nuestro primer panelista. Él es el doctor Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo y politólogo, profesor e investigador titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado investigaciones y publicaciones sobre historia reciente, movimientos sociales, procesos políticos, justicia transicional y elecciones. Actualmente se desempeña como coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En estos momentos nos presentará los objetivos y metodología, así como un breve análisis del contexto de Estado y el sistema político en el cual se ha desarrollado la respuesta del Estado ante la pandemia COVID-19. Ricardo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla rápidamente. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer. Vamos aquí. En primer lugar, vamos a ver aquí.
En lo que inicia el doctor Ricardo, solo es de recordarles de que este es parte de una actividad del Seminario Académico sobre la Pandemia, alcances y propuestas que se han desarrollado, como bien le dijo nuestra magíster, en el marco de la respuesta y de las propuestas realizadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy, justamente, vamos a dar inicio con la presentación del estudio La respuesta estatal a la pandemia del COVID-19. Bueno, buenos días. Gracias por facilitarnos este espacio para presentar los resultados de la investigación, la respuesta estatal de salud pública y las políticas económicas y sociales frente a la pandemia de COVID-19 en Guatemala. Análisis crítico y propuestas para fortalecer las políticas públicas y la acción política del Estado. En adelante me referiré a esta investigación como la respuesta estatal frente al COVID-19. Quiero señalar que esta investigación fue realizada en el marco de la convocatoria La USAC frente a la pandemia de COVID-19, con el apoyo de la Dirección General de Investigación. En este estudio participamos investigadoras e investigadores de la Escuela de Historia y del IBNUSAC, con formación en Economía, Ciencia Política, Antropología y Sociología. Se trató, pues, de un estudio multidisciplinario. Asimismo, es importante destacar que, a partir de los recursos humanos ya instalados y formados en la USAC, pudimos integrar un equipo de investigación que en un tiempo relativamente corto logró elaborar un proyecto, realizar una investigación y preparar un informe de investigación que, además de las partes descriptivas y analíticas que compartiremos esta mañana, tiene una propuesta para, desde la universidad, impulsar una agenda de rescate y transformación del Estado. Con esto aportamos al cumplimiento, desde nuestras disciplinas, del mandato constitucional de contribuir y aportar a la solución de los problemas nacionales. En ese sentido, agradecemos a las autoridades de nuestras unidades académicas y de la Universidad de San Carlos por el apoyo recibido. El equipo de investigación estuvo integrado por la doctora Alejandra Letona, antropóloga, especialista en antropología del Estado, que nos acompaña esta mañana, el doctor Edgar Balcells, con formación en economía y sociología, acá presente, la licenciada Whitney Valenzuela, con formación en economía, y su servidor Ricardo Sáenz, con formación en economía, en ciencia política y antropología. El objetivo de la investigación, o lo que nos planteamos como problema de investigación, fue analizar la respuesta del Estado ante la crisis producida por la pandemia del COVID-19, considerando las capacidades estatales y la interacción con el sistema político, la respuesta del sistema de salud pública y las políticas económicas y las políticas sociales que se implementaron para responder a las consecuencias de la pandemia. Pero más allá de esta parte analítica, descriptiva y crítica, aspiramos también a construir un conjunto de propuestas de reforma que eventualmente puedan implementarse desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. El enfoque que utilizamos partió de tres perspectivas. En primer lugar, la economía política. Desde la economía política, lo que quisimos demostrar es cómo las decisiones de economía y las decisiones de política pública son el resultado de contiendas de actores políticos y de confrontaciones y correlaciones de fuerzas entre los actores políticos y sociales. Desde la economía heterodoxa, que es un enfoque que viene trabajando el doctor Edgar Balcells, lo que quisimos es cuestionar e interpelar esas supuestas verdades que fueron impuestas por las corrientes neoliberales y que limitan y bloquean el desarrollo de políticas económicas que beneficien al conjunto de la población. Y el tercer enfoque fue el de la antropología del Estado, que ha sido desarrollado por la doctora Letona. Para el caso que nos ocupa, esta perspectiva lo que postula es que en situaciones de emergencia y en situaciones de crisis emergen contiendas, contradicciones, campos y actores que tienen intereses y ciertos niveles de control sobre el Estado. Y estas situaciones, que en situaciones normales permanecen ocultas, emergen en contextos de crisis. De esa cuenta, la respuesta
estatal a la crisis nos permitió captar también esas contradicciones y debilidades del Estado. El informe de investigación tiene más de 200 páginas, tiene 7 secciones, como podemos ver ahora en la pantalla. Hasta el momento hemos publicado 3 artículos de avance de investigación en la revista del INUSAC que las y los invitamos a poder revisar, leer y discutir. Y esperamos en las próximas semanas poder publicar de manera digital el informe de investigación. La primera sección del informe de investigación está dedicada a pensar el Estado en función a su respuesta a la crisis del COVID-19. En ese sentido, lo que intentamos fue identificar cuáles son aquellos rasgos históricos del Estado que lo configuran y que en buena medida determinan la respuesta a situaciones de crisis. Al respecto, identificamos, en primer lugar, los legados del orden colonial, el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas que siguen presentes en el funcionamiento cotidiano del Estado y que entraron también en operación frente a la crisis. Otro de los legados identificados corresponde a los procesos de finales del siglo XIX y principios del XX, y que corresponden a privilegiar los intereses privados frente a los intereses públicos. A esto sumamos los legados del autoritarismo y por encima, digamos, de ese núcleo de la estatalidad, una pequeña capa democrática que fue distorsionada por las políticas neoliberales. A esta configuración histórica del Estado guatemalteco agregamos los elementos que los politólogos y los investigadores han podido determinar en la última década, es decir, los procesos de captura, cooptación y reconfiguración cooptada del Estado. Sobre la captura, tradicionalmente se ha planteado que esta opera desde los grupos empresariales que desde fuera de la institucionalidad pública influyen en las políticas económicas y financieras y en sus intereses en el Estado. Esto ocurre en Guatemala con la característica adicional que las cámaras empresariales tienen representación en múltiples instituciones del Estado. Entonces, no va a ser solo desde fuera donde se conduce la política pública, sino desde la propia institucionalidad estatal. A esto agregamos los fenómenos de cooptación. Como todas y todos sabemos, las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público mostraron cómo las redes políticas económicas ilícitas están incrustadas en todos los niveles de la estatalidad, desde el Congreso de la República, el Ejecutivo, hasta las más pequeñas municipalidades, operan este tipo de estructuras que a través de estrategias de corrupción se apropian de recursos públicos. A esto además sumamos en este momento, en la última década también, los riesgos de la reconfiguración cooptada. Es ya un lugar común afirmar que en el Congreso de la República operan narcodiputados y narcobloques legislativos que están a un paso de empezar a generar legislación y reconstruir o reconfigurar la institucionalidad estatal en favor de sus intereses. Entonces, estos rasgos históricos y estos elementos de captura, cooptación y reconfiguración cooptada impactan también en lo que se ha venido caracterizando como la debilidad estatal. Un Estado que tiene pocos recursos políticos, una carencia de autoridad, limitados recursos financieros, como todas y todos sabemos también, con 10% de carga tributaria es imposible cumplir con el mandato constitucional y mucho menos responder a situaciones de crisis y emergencia. A esto agregamos las limitaciones en cuanto a recursos administrativos, las limitadas capacidades de la burocracia para responder a situaciones de crisis y un diseño institucional y organizacional que muchas veces en lugar de facilitar los procesos lo que hace es enredarlos, de manera que esto se abre a la opacidad y a la corrupción. Entonces, este Estado con estas características interactuó con un sistema político en el que lo que prevalece es la fragmentación, de tal suerte que
desde la presidencia se han tenido que configurar en el Congreso mayorías ad hoc, probablemente moldeadas también por procesos de corrupción que han tenido las respuestas que a continuación vamos a analizar en este foro. Yo termino aquí mi primera intervención. Gracias. Presentación que nos hace respecto a los objetivos y la metodología de esta investigación que en la mañana de hoy se presenta. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestra siguiente panelista. Ella es la doctora Paola Alejandra Letona, licenciada en Antropología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México, especialidad en Antropología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Ha trabajado en proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre antropología guatemalteca, centroamericana y latinoamericana, en temas relacionados con la constitución de campos de conocimiento, la profesionalización y situación del trabajo para los científicos sociales. Asimismo, en proyectos de estudio sobre el Estado, la sociedad civil, el desarrollo como discurso, política y práctica, y la relación entre la antropología y políticas de salud. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es la coordinadora de la unidad de tesis en dicha escuela. En este momento nos presentará el análisis realizado en el marco de la respuesta del sistema de salud a la pandemia del COVID-19. Escuchemos a la doctora. Bienvenida. Gracias, muy buenos días, doctor Chávez, a la audiencia también muy buenos días. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta mañana. Pues voy a presentar de una vez de lleno para hacer un buen uso del tiempo. La sección que trabajé en conjunto con el equipo tiene por título El sistema de salud en Guatemala, de la modernización al colapso en tiempos de la pandemia por la COVID-19. Pues bueno, nosotros consideramos importante en este trabajo de investigación, que aunque fue de corta duración, pues ir un poco más allá de visiones coyunturales o visiones de mediciones de indicadores, y lo que queríamos era esclarecer estas conexiones cruciales y los procesos contenciosos que a lo largo de los años pues, nos han dejado como un sistema de salud ineficiente, precario, semiprivatizado y sin muchas posibilidades de atender la salud en tiempos regulares y no digamos en tiempos como el de la crisis debido a la pandemia, ¿no? Entonces, formulamos una serie de preguntas para todo el proyecto de investigación que tienen por objeto comprender la acción política del Estado, ¿no? Entonces, para el caso que me correspondió investigar a mí, la gran pregunta era cómo se configuró el actual sistema de salud después de que se aplicara el modelo de ajuste estructural, en particular esto que se denominó la reforma de modernización sectoral del Estado, que fue impulsada por las IFIS y por actores públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? Y esta pregunta tenía por objeto pues entender esta configuración como un proceso de disputa entre actores públicos y privados en el campo de poder de la salud pública, en este marco más amplio del ajuste estructural y de la reforma neoliberal del Estado, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos ahí fue definir algunos momentos claves del proceso de debilitamiento del sistema de la salud pública e identificamos, como ya lo han hecho otros estudios, por supuesto, pero aquí nosotros trabajamos específicamente la red de actores que fueron parte de este proceso que se denominó
reforma sectorial de la salud y que empezó más o menos en 1992 y podríamos decir que cierra una de sus primeras fases en el 99. Entonces, es durante el gobierno de estos dos señores y durante un momento de una inestabilidad política compleja en nuestro país que se diseñó esa política neoliberal para la salud, principalmente entre el 92 y el 95. La implementación de ese modelo se hizo del 96, al 97, 99, específicamente durante el gobierno del señor Álvaro Arzú, y pues los múltiples actores que estuvieron dentro de ese campo de la política de la salud en ese momento. Y pues en el proyecto resaltamos después algunos momentos claves de cómo se dio continuidad a este modelo neoliberal que nos deja con este sistema de salud precario, ineficiente, ineficaz, ¿verdad? Entonces, tratamos de hacer una especie de análisis de redes de actores que no la pudimos profundizar tanto en el sentido de que la misma pandemia pues nos impuso algunas limitaciones para la investigación, pero pues tratamos de identificar los actores más visibles y que estuvieron más activos durante este proceso. Y puse esta fotografía aquí, que no es precisamente sobre cuestiones de la salud, pero sí pues identifica a todos los presidentes que han tenido que ver con el mantenimiento de este modelo, e incluso pues a partir de aquí solo nos falta la fotografía del presidente Berger, pero a partir de acá pues una vulgarización de este modelo, ¿verdad? Que es lo que nos tiene con este sistema incapaz de dar una respuesta integral y organizada a la pandemia. Y rescaté esta fotografía también porque nos habla de cómo todos nuestros presidentes de la era democrática pues tienen procesos judiciales pendientes y en proceso, ¿verdad? Entonces eso también llama mucho la atención para este análisis. Y entonces en el análisis de esta configuración de este campo de poder de la salud, identificamos principalmente estos actores, ¿no? El Banco Mundial y el BID como los principales financistas, así como la AID, tanques de pensamiento como el CIEN, que curiosamente en la actualidad han publicado análisis criticando la forma en la que funciona el sistema cuando ellos fueron un actor importante en la configuración de este sistema, ¿no? Entonces, analizamos las relaciones y los intercambios en este campo de poder de estos actores y cómo se convirtieron en un poderoso mecanismo de presión y negociación en el contexto de esa inestabilidad política de los 90, que influyó en áreas clave de la administración y la opinión pública debido a esa capacidad que han tenido estos actores de moverse entre lo público y lo privado, ¿verdad? Y también pues cómo construyeron un discurso que opuso la idea de un sistema caduco sobre la salud pública, universal y gratuita frente a un modelo que posicionaba el ahorro en el gasto público y a la institucionalidad privada como forma de redimir la ineficiente atención de la salud, ¿verdad? Y pues bueno, los principales componentes de la acción de estos actores en ese campo de poder fueron, y de esa reforma sectorial a la salud, la modernización institucional, el tema del financiamiento y la asignación de los recursos, el tema del presupuesto, ¿no? Y el tema de la extensión de cobertura, que es un tema que todavía, pues, como ustedes saben, y si han estado pendientes estos meses, sobre la expansión de la pandemia a nivel nacional, pues es un verdadero problema el que tenemos que enfrentar y resolver. Pero, pues con estos componentes del diseño de política, se hizo toda una reforma a un marco legal amplio, que no lo voy a leer por economía del tiempo, pero que son aspectos a los que tendríamos que como población guatemalteca y como universidad prestar atención porque
es el marco legal que tenemos que modificar para modificar también este sistema de salud que tenemos actualmente. Entonces, con este marco legal, pues se conformó un conjunto que posibilitó nuevas formas de organización administrativa, principalmente gerencial y subsidiaria, en el Ministerio de Salud. También una nueva forma de asignar y distribuir el presupuesto y algo fundamental, la entrega de servicios de salud con actores intermediarios privados dedicados a paquetes básicos de atención del primer nivel de salud. Entonces, con este proceso, el MS-PAS quedó relegado a la conducción y regulación, mientras que la función de servicio se delegó a proveedores privados que supuestamente demostraban mayor eficacia y satisfacción del usuario en este juego de la libre competencia y de la libre elección del usuario que profesa pues este discurso neoliberal que se instaló con esta red de actores y las acciones que ellos llevaron a cabo. En el estudio yo los invito también a leer el trabajo porque no nos da tiempo de presentar todo. Por ejemplo, estas dos tablas son unas tablas que están con todos los datos que corresponden a las 29 direcciones de área de salud. Entonces, lo único que yo quiero resaltar aquí es que veamos cuántos servicios de segundo nivel y de primer nivel tenemos. Apenas del segundo 365 y del primero 1231. Y de la Red Nacional de Servicios de Salud en 2020, este es un dato de este año, lo que quiero resaltar es que apenas tenemos 115 centros de salud y 1.152 puestos de salud, pero pues todos sabemos que la población, el número de población a la que deben atender esta institucionalidad del sistema de la salud es muy grande y además los centros y puestos de salud son los que más carencias tienen en todos los temas, ¿verdad? En tema de recurso humano, en tema de financiamiento, en tema de equipo, insumos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues sí tenemos un verdadero problema en ese sentido, que la supuesta modernización institucional que se inició en los 90s es justamente la que ha frenado esta posibilidad de que mejoremos la cobertura que tiene el sistema. También otro tema que ha estado en el debate público, y por eso lo pongo acá, es el tema del recurso humano del Ministerio de Salud, el tema del recurso del personal sanitario. El número que publicó este año el Ministerio es de 60.475 personas contratadas, pero pues todos sabemos los problemas burocráticos y los problemas de contratación en renglones que solo permiten funciones temporales al personal. Entonces es también una consecuencia de la imposición de esta reducción del gasto en la salud, que no permite contrataciones a largo plazo y no permite que lo que ha provocado es mucha rotación en el personal de salud, ¿verdad? Entonces eso hemos visto que ha significado un problema en términos siempre para el funcionamiento del sistema de salud, pero específicamente en esta crisis ha sido un problema. Y rápidamente el tema del gasto en salud, ¿verdad? Los patrones pues no han cambiado mucho, los datos que se encontraron no son los más recientes, pero podemos ver un patrón de un gasto muy mínimo en el porcentaje respecto del porcentaje del PIB en el ministerio, y más bien un gasto mucho más grande, un gasto privado, que fundamentalmente es un gasto de bolsillo de las personas para atender sus necesidades de salud. Entonces, ese es otro problema heredado de la imposición de este modelo. Y no quería dejar de mencionar pues, el tema de cooptación, captura y asalto al Ministerio de Salud. No voy a leer todos los casos, los invito a visitar la página de la CICIG, ahí pueden ustedes profundizar
en cada uno de estos casos, pero los menciono porque seguramente, y si es posible, la investigación, pues vamos a ver quizá nuevos casos a raíz del uso que se dio al presupuesto en esta época, que pues es un desafío a la comprensión de esa división estricta entre lo público y lo privado y entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Bueno, la segunda sección de este trabajo lleva por título El dilema del tranvía y la cronopolítica de la pandemia, y es un análisis que tratamos de hacer para entender cómo las decisiones políticas, si las decisiones políticas se orientaron para salvar la salud pública, la salud de los guatemaltecos o la salud, la cuestión de la economía, ¿verdad? Entonces, para profundizar en este tema, porque no me va a dar tiempo de hacer toda la caracterización de la toma de decisiones, pues los invitamos también a leer, como decía Ricardo, estos avances que hemos presentado en esta revista del INUSAC, que ya están disponibles en línea y pueden acceder ustedes fácilmente. Pues lo que este análisis tratamos de hacer una contraposición entre las medidas del MS-PAS y pues lo que ya sabíamos, ¿verdad? Es una crónica de una incapacidad institucional anunciada y pues es un análisis de la política en el tiempo de estos meses, ¿verdad? Y lo que podemos observar en esta toma de decisiones es una deliberación fría y cooptada, y eso lo contrastamos y vimos todas las contradicciones que ha tenido también con las disposiciones presidenciales, que es también una crónica de una política en el tiempo de estos meses muy inconsistente, incoherente, contradictoria, que nos ha dejado perplejos por en muchos momentos, que culmina con una declaración del presidente que establece una suerte de estado del sálvese quien pueda frente a las decisiones que se han ido tomando. Yo hice esta línea del tiempo que por el tiempo que me queda no la voy a poder desarrollar toda. Solo quisiera ir resaltando que quizá lo podemos ver por meses, ¿verdad? Y empezamos temprano tomando medidas. La primera alerta epidemiológica, el Ministerio de Salud la publicó el 23 de enero, pero pues en enero, febrero no se tomaron medidas, sino hasta ya a inicios de marzo, cuando se declara el estado de calamidad, y ahí empezamos a ver una serie de medidas inconsistentes, como les decía, que estuvieron concentradas en el tema de la locomoción, y eso generó entre marzo, abril, mayo, toda esta temporalidad, pues medidas muy estrictas, pero con muchas excepciones. Entonces eso también generó mucha confusión en la población, ¿verdad? El 13 de marzo se nos comunica que tenemos el primer caso de coronavirus. Era un hombre de 27 años que había viajado a Italia. 3 días después se nos comunica que teníamos el primer fallecido. Era un hombre de 85 años que también había viajado a Europa y regresó a Guatemala en un vuelo de Madrid. Entonces estos dos casos son llamativos en el sentido de que las prohibiciones no fueron muy estrictas a países que en esos días ya tenían muchos casos confirmados de la pandemia, mientras que al principio pues solo se mantuvo restricciones y cuarentena y un control sanitario de las personas que venían de China. Entonces ese fue un primer error en esta toma de decisiones, ¿verdad? Y luego pues vamos viendo en marzo, por eso lo puse en rojo, porque fue un mes en el que las decisiones fueron más estrictas. También abril, podemos resaltar el 25 de marzo, esta ley de emergencia
que nos da estos fondos que fueron distribuidos con el decreto 1220, que es un decreto muy importante al cual tenemos que poner mucha atención porque para el caso del Ministerio de Salud se le hicieron asignaciones presupuestarias millonarias de las cuales todavía no entendemos cómo fue la ejecución y qué porcentaje de ejecución hay al día de hoy. También el 3 de abril, todo el tema del rescate económico con el decreto 1320. Y el 5 de abril teníamos ya a la puerta el tema de Semana Santa y todas las actividades que nosotros tradicionalmente realizamos como guatemaltecos durante esa época. Entonces también se declararon con disposiciones del presidente pues muchas restricciones a la locomoción y a la movilidad. Y también pues está el tema del cordón sanitario en Patzum, que fue el primer caso comunitario que se encontró, y también pues el decreto 2020, que también es importante en tema de los recursos que se fueron distribuyendo. También está pues un atisbo a principios de mayo de apertura, que regresa de nuevo a una medida muy estricta a mediados de mayo con el confinamiento residencial, que tuvo mucho rechazo, que provocó que al siguiente día, esto se comunicó un jueves a las 7 de la noche, hubiera mucha aglomeración en tiendas de barrio. Entonces una respuesta de la población de mucha confusión y de mucho riesgo por esas medidas que al final de cuentas tenían la pretensión de evitar el riesgo, pero lo promueven al establecer estas medidas que lo que provocan es aglomeración en espacios acotados, ¿verdad? Y esto se repitió del 22 al 25 de mayo y del 21 al 1 de junio. Luego, pues aquí ya vemos como 2 meses de restricciones muy estrictas que fueron provocando como reacciones de muchos actores, sobre todo las élites económicas, y por la presión de estas medidas sobre la economía, seguramente empezaron a hacer mella, y también la ineptitud que mostró el Ministerio de Salud para atender la emergencia provocó que el 24 de mayo se instalara la COPRECOVID, algo que también podríamos cuestionar en términos de presupuesto y de los recursos que absorbe esta instancia, que es una instancia que bien podría asumirla únicamente el Ministerio de Salud. Y todo este tema de ineptitud, de presiones y de los cuestionamientos que algunas bancadas del Congreso hicieron a lo largo de estos meses, pues llevaron a que el 19 de junio se hicieran cambios en la alta cúpula del Ministerio de Salud, de lo cual pues también tenemos que estar muy pendientes de las personas que quedaron de esa alta cúpula todavía como funcionarios del ministerio, y de esta nueva estos nuevos funcionarios que no son tan nuevos, sino que son actores que han estado activos desde los 90s, como les decía, en todo este campo de poder de la salud. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes. Pues a finales de mayo las presiones del aparato económico empezaron a hablar de desescalada del confinamiento por estas presiones de los actores económicos, y pues para no tardarme más en esto, que ustedes pueden leer con mucho más detalle en el artículo que está publicado en la revista, se empezó a cambiar el discurso, ¿verdad? Y la ministra, por ejemplo, el 18 de julio empezó a decir que la reapertura parcial de la cuestión económica no significaba que la pandemia ya se había terminado, pero empezaba a apelar a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? Pero ustedes saben que para que los ciudadanos podamos atender las medidas se necesita ciertas condiciones mínimas que el Estado
de brindar. Y tenemos el tema de la instalación del semáforo del coronavirus a finales de julio, y esto que les decía, el 6 de agosto, el presidente con esta declaración en una reunión de casa presidencial con una cantidad grande de alcaldes, espetó que él ya estaba pasando la página, que ya iba a entrar al tema de gobernar el país porque ya había perdido mucho tiempo con el tema de coronavirus, y que ahora pues era responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos de los riesgos de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí lo que podemos ver es esta instalación que yo le llamo el estado de sálvese quien pueda, que lo que establece pues el privilegio de la economía frente al tema de la salud, ¿no? Y algunos datos en el estudio, nosotros llegamos hasta septiembre, pero para esta presentación yo quise presentar los datos más recientes al 3 de noviembre. 6.228 casos activos, 109.147 casos acumulados, 99.167 casos recuperados, y tenemos 3.752 guatemaltecos fallecidos, ¿verdad? Esto subrayando el tema de la ineficiencia que ha tenido la institucionalidad del Estado para la recopilación y el registro de la información, que no es un caso particular el nuestro, pero sí, pues en todos los países ha habido problemas, pero en el nuestro específicamente, el SIGSA, que es el sistema de información del ministerio, pues no ha tenido, desde antes no tenía las capacidades institucionales, pero ahora pues mucho menos. Y finalmente, ya para cerrar, quería mostrarles los mapas. Cuando nosotros culminamos o cerramos una fase de análisis en septiembre, teníamos 201 municipios en alerta roja, y teníamos este mapa de casos, ¿verdad? Ahora, al 4 de noviembre, el Ministerio de Salud, estos son mapas recuperados de la página del Ministerio, pues nos muestra este mapa que desde mi punto de vista y el análisis que yo he realizado y los datos que en los últimos días hemos visto que los casos van en incremento, pues este mapa no es muy convincente, pues solo tiene 106 municipios en rojo, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con el subregistro y todos los problemas de recopilación de datos. Y está este otro mapa que las zonas amarillas es donde nos muestra la mayor intensidad de casos que tenemos, ¿no? Y ya se me terminó el tiempo, yo les agradezco mucho, pero para enlazar la siguiente parte, nada más decirles que lo que nosotros como equipo queremos posicionar es una discusión que pareciera que por la emergencia y algunas cuestiones muy coyunturales no le hemos puesto mucha atención, pero el centro del tema debe ser el tema de la salud pública como un bien público, como un servicio universal gratuito, y hacia allá debemos de trabajar como universidad para darle un cambio de modelo a este modelo neoliberal que nos impusieron en los 90s, pero por supuesto que para eso se necesita recursos y para eso se necesita modificar una serie de un marco legal amplio que reforme la cuestión tributaria, la cuestión del presupuesto, la cuestión del servicio civil, que es un poco de los temas que va a hablar ahora mi colega, el doctor Edgar Barcels. Muchas gracias. Muy bien, un agradecimiento a la doctora Alejandra Letona por tan brillante exposición. Sabemos de que el tiempo es desafortunadamente limitado, pero voy a recalcar una invitación que hizo la doctora Letona, y es que justamente estas reflexiones que nos presentó en estos momentos están todas también recopiladas en el artículo presentado en la revista de análisis de la realidad nacional, edición 195, que está disponible para todos ustedes en la página del INUSAC.
El artículo se llama El dilema del tranvía y la cronopolítica de la pandemia por el COVID-19 en Guatemala. Salvar la salud, salvar la economía, por Alejandra Letona. Y a continuación, tengo el gusto de presentarles a nuestro siguiente panelista. Él es el doctor Edgar Balcells, economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con una maestría en finanzas en la Universidad de Illinois y un doctorado en sociología. Ha sido director de Junta Monetaria, director del BCIE y consultor de entidades públicas y privadas. Actualmente funge como investigador del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, INUSAC, en políticas socioeconómicas, y también es el designado por parte del Consejo Superior Universitario ante otra instancia muy importante del sector salud. Hablo de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy nos presentará su análisis de economía y políticas económicas frente al COVID-19. Recibamos a Edgar Balcells. Muchas gracias, Adrián y compañeros. Estimo que tienen la pantalla ya de mi PowerPoint, ¿verdad? ¿Aló? Bueno, ¿tienen la pantalla ahí? Sí, Edgar. Vale. Muchas gracias. Entonces, procedo a la presentación. Ricardo Sáenz habló de un enfoque que estamos también experimentando desde que comencé a trabajar en Flaxo y con el apoyo de Heidi de Mata en INUSAC. Hemos venido trabajando en diferentes aristas con la economía heterodoxa. Este es un libro que la Dirección de Docencia, Publicaciones de la Universidad de San Carlos lo tiene y con mucho gusto podemos informar cómo adquirirlo. El tema, yo tengo un artículo en la revista de análisis de la realidad nacional que se denomina El Estado fragmentado y sus inspiradores. Y me inspiró mucho trabajar con Alejandra Letona porque parte de esos inspiradores son los que están en el programa sectorial de salud, los que estuvieron en el programa sectorial de salud de los años 90 y los que siguen al frente tanto de este ministerio como de diversos ministerios. O sea, no ha cambiado el modelo de hacer política pública. Y el problema aquí es que, como dicen filósofos y matemáticos, no es lo mismo, es mayor, el todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, lo que ustedes ven en la foto de la derecha es una caracterización de lo que es el Estado de Guatemala. No está fusionado, no está coordinado, está completamente fragmentado y como resultado se tiene un drenaje de recursos mal utilizados, que es a lo que le hemos dado mucha atención en la parte de las propuestas. Ahora bien, se nos pide, y también hay un número que saldrá de la revista de análisis de la realidad nacional, de cómo van las cosas hacia el 2019, hacia el 2021, el 2023 y el 2025. Noten esa gráfica del final y simplemente el Banco de Guatemala lo que dice es que se tendrá un súper optimista crecimiento en B. Ellos hablan de crecimiento en B porque dicen que en el 2020 se tiene un crecimiento negativo y luego se recupera y todos somos felices y contentos hacia el desarrollo del país que nunca llega. Y entonces por eso nosotros hicimos un análisis histórico aquí desde 1975 y también tenemos un análisis incluso más histórico que trabajamos gracias al apoyo de comunicación con diversos colegas desde los años 60. Y aquí lo que vemos es que nos llama la atención que en lo de la década de los 70, que era la década de la integración y la producción, habían tasas de crecimiento mayores. Aun cuando había fluctuaciones, no eran tan acentuadas como las que se tuvo hasta la crisis del 81-82.
se tiene la crisis de 2008-2009 y se tiene esta crisis. Pero eso tiene que ver con el modelo. Y el modelo es precisamente un modelo que coincide con lo que dijo Alejandra Letona, que en la parte económica es un modelo liberalizador que ha venido destruyendo el aparato productivo nacional a través de acuerdos de libre comercio, una apertura arancelaria indiscriminada, y eso es el elemento que incluso se analiza con autores que están trabajando con nosotros. Luis René Cáceres, un salvadoreño muy versado en métodos cuantitativos, ha estado en estrecha coordinación con nosotros y con INUSAC. Pero entonces vemos qué es lo que queremos ver en esta gráfica, que no es algo esporádico, que no es algo de coyuntura, y las crisis han estado presentes, sobre todo se acentúan en el periodo 82-83. Entonces, nosotros lo que estamos adoptando es un modelo de análisis que se denomina la economía de la recesión, de la depresión económica. Eso es muy importante para entrar hacia el futuro. En términos de lo que acontece hoy, nótese cómo hay una serie de actividades a las que tenemos que estructurar una serie de propuestas, y son las que hemos venido trabajando en esta parte. Por ejemplo, el caso de las actividades de alojamiento y de servicio de comida son aquí han tenido los impactos más negativos. También el transporte y el almacenamiento. La parte de la construcción también ha sido muy sensible a la crisis del coronavirus. Pero también hay un índice de desigualdad que nos marca en la parte izquierda, y es lo que nos preocupa y nos interconecta con el trabajo que está haciendo Ricardo Sáenz en la política social. Lo que estamos trabajando es un modelo de interacción entre económicas y sociales, porque lo que preocupa con esta crisis es la pobreza extrema y la desigualdad. Entonces tenemos que estructurar políticas dirigidas a la atenuación de estos procesos. Ahora bien, en el plano monetario financiero, lastimosamente no me puedo extender mucho en esto, pero somos de los pocos autores heterodoxos que estamos a contracorriente de lo que se viene hablando ahora en la prensa, en la televisión y en los medios, que hay un imposible déficit fiscal que cubrir. Incluso hay tesis que promulgan por el equilibrio fiscal, y eso no es cierto, y para ello hemos acudido a entidades incluso de pensamiento conservador. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está configurando en el mundo desarrollado? Y sobre todo ahora en los Estados Unidos, por ejemplo, si el presidente Biden finalmente gana, ya se está hablando de la Bidenomics. Y esto tiene que ver con algunos economistas que vienen trabajando en el que la pandemia inicia una nueva era en el tratamiento monetario, ¿verdad? Porque hay una escala asombrosa de préstamos gubernamentales que pareciera no tener límites. Hay un zumbido de las prensas de impresión y el Estado como eje de la asignación de capitales, que eso vamos a ver después, para evitar crisis crediticias. ¿Y por qué? Porque hay una baja inflación y la política monetaria acomodaticia hace que cueste muy poco la deuda, tanto que parece dinero gratis, tasas de interés incluso del 0%. Esto es un shock para entidades como el Banco Guatemala, que les está costando tremendamente entenderlo, pero no tengo tiempo de explicárselos. Tal vez en las preguntas podemos volver a esto. Y hay muchos mitos sobre el déficit fiscal. Tenemos que tener claro que el presupuesto del gobierno no es igual al presupuesto del hogar. Todos los que hablan de que el presupuesto del gobierno es como el de la empresa o como el del hogar, es que no han estudiado las leyes económicas desde 1930. Están como en los años de 1800.
El déficit es actuar fuera de los límites, dice, tampoco es cierto. Que chupa espacio para la inversión privada, tampoco es cierto, se puede demostrar. Y que las transferencias que se hacen, por ejemplo, a la seguridad social, que sobre eso vamos a hablar, que nos hará caer en una crisis fiscal. Y resulta ser que en el Congreso se está ahorita fraguando una ley para salvar a los bancos del sistema nuevamente, que es una ley que se había eliminado, y como hemos visto hay varios bancos que han caído en quiebras y quieren que papá gobierno los cubra. Es una propuesta que ha sido apadrinada por la Junta Monetaria y de esa nadie habla. ¿Pero por qué se habla entonces de cubrir el bono familia, que sea más permanente, o la renta básica universal, o cubrir hacia la salud universal? Es lo mismo y en eso deberíamos estar trabajando. Esto es lo que aprobó el Congreso. Miren qué interesante este diagrama. El Congreso aprobó en abril una cantidad de decretos que nos da aquí en la parte superior izquierda. Tiene a la mano el ministro de Finanzas 29.459 millones de quetzales que no tenía antes de abril del 2019. Y esto está enfocado en en el decreto 13-2020, que fue de 11.000 millones de quetzales, el decreto 12-2020, que fue el primero, el de la atención a la salud, con 3.667 millones, y un decreto 20-2020, que fue para consolidar gasto, que existían astringencias de gasto en este presupuesto que recibió el ministro de Finanzas y equivale a 5.138.9 millones de quetzales. Y miren ustedes del lado derecho la cantidad de préstamos externos que están a disposición del Ministerio de Finanzas, muchos de ellos para infraestructura y equipamiento hospitalario del BCIE, la República de Corea, fortalecimiento de la red de servicios de salud. Tenemos también transparencia para el tema del riesgo del cambio climático. Hay una facilidad de 200 millones de dólares de políticas de riesgo para desastres, apoyos forestales y cambio climático, y 150 millones para infraestructura vial. O sea, hay dinero en abundancia. Las medidas que yo voy a analizar en este momento son las que están a cargo de estas tres entidades muy importantes: el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y los bancos. ¿Y qué es lo que yo estoy proponiendo a la Universidad de San Carlos y al INUSAC en este momento? Primero, que debe replantearse en la ley del organismo ejecutivo, que es una ley obsoleta del año 1997, en el mayor auge del ajuste estructural, un ministerio de trabajo puramente de un general de trabajo, de abogados nada más. Pero tiene que ser un ministerio de trabajo en donde desde los años 30 se tiene en el plano heterodoxo que todas las políticas económicas convergen en el empleo. Entonces hay que hacer un recambio del Ministerio de Trabajo, que es lo que se ha ido viendo un papel más importante en estos meses. Y aquí tenemos el tema que es crucial del bono demográfico. Es vital ir introduciendo a entidades como INTECAP, al CONCYT, en todo este esquema de políticas de empleo y trabajar hacia una verdadera reforma previsional, ¿verdad? Tenemos que enfatizar en ese tema de la reforma previsional, que tiene que ver con algo que la Universidad de San Carlos es líder también. Son los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones que tiene la Universidad de San Carlos, que tiene el ICS, que tiene el Banco de Guatemala, que tiene el sistema de previsión militar, que tienen las empresas privadas. Tenemos que hacer una reforma que se denomina reforma previsional, porque muchos de ellos están quebrados como el Montepío de los trabajadores del Estado.
Pero el Banco de Guatemala, y aquí va mi propuesta central, sobre todo para los dos representantes que tiene la Universidad de San Carlos en la Junta Monetaria, ojalá nos estén oyendo. Ahí está también el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que el Banco de Guatemala tiene que cambiar su trasnochada visión del enfoque de metas de inflación por un enfoque como el que se trabaja en los Estados Unidos, que es una mezcla entre control de la inflación, pero también apoyo al empleo. Miren, ¿por qué hablo de los fragmentos? Miren la cantidad de instituciones que están en los decretos que aprobó el Congreso. A donde ustedes miren, está la Oficina de Prevención de la Tortura, está el Ministerio de Gobernación con un incremento salarial, está el INASIF, está el Fondo de FODES, está el MAGA por ahí, está el Programa del Adulto Mayor, están unidades ejecutoras de los préstamos externos, y esto es lo que yo denomino el Estado fragmentado. No hay una entidad coordinadora. Y una consultora McKinsey que se acaba de contratar está recomendando que la CEGEPLAN, esta oficina de la coordinación de la presidencia, que es centro de gobierno que se llama, tiene también una función fundamental, y además los gabinetes económico, social y el gabinete de gobierno tienen esfuerzos para que esto no vaya por fragmentos y con feudos y políticas aisladas. Los programas que estamos trabajando nosotros inicialmente, ustedes ven cómo se tenía aquí el bono familia, el kit Saldremos Adelante, el apoyo al comercio popular, etcétera. Entonces, estos son los que fundamentalmente entre Ricardo Sáenz y mi persona hemos venido estilizando y están en las 200 páginas que se habla, pero a mí en este momento me tocó estilizar más el Fondo MIPYMES, Protección de Capitales, Adulto Mayor, el Fondo de Protección del Empleo y el Fondo de Capital de Trabajo. ¿Qué propuestas estamos haciendo? La primera es una que sacó ayer Paraíso Desigual, y estoy completamente de acuerdo con Paraíso Desigual. Esos 4.500 millones que el gobierno le ha llamado un apartado de reactivación económica, la propuesta que la Universidad de San Carlos debiera estar haciendo es que en lugar de estarlo incluyendo en carreteras cuyos estudios de factibilidad no están terminados, que se invierta en la gente. La USAC debe empujar esa agenda de protección social y de capitalización de empresas, empezando por el apoyo al ICS. ¿Por qué el apoyo al ICS? Porque les voy a explicar en este momento. Aquí tenemos nosotros en el SICOIN los fondos del programa 94. No me voy a ocupar, porque no tengo mucho tiempo, a decirles los estados de ejecución, pero hay unos que dan pena. Por ejemplo, el fondo para las MIPYMES, que está a cargo del Viceministerio de Economía. Eso lleva un 0%. Y en el fondo del Ministerio de Trabajo, que no está dentro del Ministerio de Trabajo, sino están obligaciones del Tesoro a cargo del Estado, han sobrado como 300 millones. Entonces, aquí ustedes pueden ver que al 28 de octubre hay una gran cantidad de sobrantes. ¿Qué hay que hacer en eso? Primero, el apoyo a la protección social debe empezar por cubrir la cuota anual del ICS. Aquí les tengo un cuadro que me llega a que lo que pidieron los actuarios del ICS al Ministerio de Finanzas para el 2021 son 5.777 millones de quetzales. Lamentablemente, el Ministerio de Finanzas está colocando únicamente 850 millones de apoyo al ICS, y son las reservas de los trabajadores del Estado, las cuales no cubren ni siquiera el aporte patronal de los trabajadores del Estado. Entonces se debe empezar por la seguridad social, ¿verdad? Que se incrementen desde ahí los complementarios, asegurar el pago de las obligaciones. ¿Y por qué? Porque el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene las bases de datos. ¿Para qué? ¿Para qué las bases de datos?
para que diseñemos un seguro de desempleo, que es una tarea urgente. Esto, oí unas palabras antier del ministro Maluf, que lamentablemente no entiende bien lo que nos pidieron inicialmente a la Junta Directiva del ICS. Ellos querían que financiáramos un seguro de desempleo con los fondos de los trabajadores. Y hubo un movimiento de todo el sector de trabajadores conscientes indicando que para eso no está la ley orgánica del ICS diseñada, ¿verdad? Entonces, aquí lo que debe existir es un tema de que debe ampliarse un seguro de este tipo usando las ingenierías que ha venido trabajando el ICS en ese sentido. Y en términos del seguro de desempleo, aquí les tengo una foto de los años de 1940 en los Estados Unidos. Aquí está el presidente Roosevelt. Desde esos tiempos, los Estados Unidos vienen trabajando con esquemas de seguro de desempleo, ¿verdad? Y todo está muy concentrado en un análisis del mercado de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, ahí estoy hablando yo de los excesos que deben evitarse en términos de excesos sindicales, sobre todo en los sindicatos públicos, que tenemos que reordenar, etcétera, ¿verdad? Propuestas que tenemos. El diseño de fondos de garantía. Esto es muy importante y la propuesta concreta es la siguiente. El fondo de la MIPYME pasó más de 6 meses dentro del Ministerio de Economía viendo cómo lo diseñaban y finalmente lo firmaron un convenio con Banrural por 400 millones de quetzales en donde le piden que Banrural se encargue de la asignación de ese fondo. Mi propuesta sería que este y otros remanentes que queden de los fondos de capitalización se consoliden para diseñar algo que está en boga en América Latina, que son fondos de garantía. Los fondos de garantía son asignaciones de segundo piso que podrían caminar con la reforma que se tiene al CHN y una transformación de la política crediticia pandémica. Entonces, en ese sentido, es vital y estoy recomendando también al INUSAC y su área legal que revisemos las reformas que se están haciendo a la ley orgánica del CHN para que pueda constituirse en un verdadero banco de desarrollo que tenga una parte de segundo piso en donde los fondos de capitalización que se tienen y que les describí muy rápidamente ahí y de apoyo a empresa se constituyan en fondos de garantía para que se trabajen con bancos y así cubrir una parte de los riesgos de la tasa de interés. Hay bibliografía que estamos presentando ahí para que podamos diseñar esquemas de fondos de garantía y hemos tomado también de propuestas de otros colegas que incluso han presentado en el gabinete económico estos esquemas de fondos utilizando los remanentes de lo que queda y tomando también una reprogramación de fondos de presupuesto bajo el marco de una política monetaria orientada a la gente y no orientada a los bancos ni a sistemas de defensa. Esto sería lo que tengo. Gracias. Edgar Balcells, por esta extraordinaria exposición, y a continuación vamos a recibir nuevamente al investigador Ricardo Sáenz de Tejada, quien nos presentará las conclusiones de este estudio, así como las propuestas que se tienen desarrolladas. Ricardo. Sí, un momentito, solo vuelvo a compartir pantalla, que ya se me olvidó cómo se hace.
Muy bien, muchas gracias. Entonces pasamos rápidamente. Ahí la invitación, como pudimos escuchar a lo largo de esta sesión, pues la información ha sido mucha. Y la sugerencia es poder acceder a las publicaciones que ya se han realizado y eventualmente al informe completo que esperamos publicar en el corto plazo. La parte que tenemos pendiente de desarrollar es la de las políticas sociales y las conclusiones, pero no logro compartir pantalla ahora. Ahora sí. Bien, entonces aquí lo que nosotros presentamos en una de las secciones del informe es un análisis de las políticas sociales que se implementaron como consecuencia de los efectos en materia de empobrecimiento y pérdida de empleo derivados del COVID. Ahí encontramos dos problemas iniciales. Uno, el asunto de la información. Muchos de esos programas y de esas políticas se elaboraron o se diseñaron tomando en cuenta los resultados del ENCOVI del 2014, todavía no los del censo del 2018. Es decir, tenemos muchos problemas en materia de información, en elaborar listados y tener criterios certeros para identificar a los beneficiarios y lo que se había adelantado en materia de diseño organizacional, es decir, qué entidades participan. Se implementó el programa Kit Saldremos Adelante, que fueron cajas con alimentos que se distribuyeron fundamentalmente en la zona metropolitana de Guatemala, el bono de apoyo al comercio popular que se distribuyó por la vía de las municipalidades, prestándose mucho a inexactitudes y sobre todo a la discrecionalidad. El bono familia, que como todas y todos sabemos, ha tenido problemas en los criterios de inclusión y de exclusión, en la construcción de un listado unificado y seguro de beneficiarios, pero posibilita avanzar en construir o desarrollar un sistema de políticas sociales de carácter universal. Y finalmente la dotación alimentaria, que ahí lo que nosotros pudimos constatar es cómo existió una decisión gubernamental de dejar atrás, es decir, dejar prácticamente hasta el final a la población más vulnerable. La población rural en situación de extrema pobreza se decidió que lo que recibirían era una dotación alimentaria. Y hasta el 18 de septiembre, que fue cuando cerramos la investigación, se había repartido a menos del 6% de lo establecido. En general, encontramos una distribución, una ejecución tardía de estos programas y de los efectos disponibles. Por razones de tiempo, paso directamente a la conclusión. Y a la conclusión general. Y esta, en términos generales, lo que postulamos o lo que formamos es que la respuesta estatal a la pandemia de COVID-19 lo que hizo fue producir y reproducir las desigualdades sociales. Como es sabido, Guatemala es un país que se caracteriza por la alta desigualdad, no solo en términos de ingreso, sino se cruza con factores de género, étnicos y de ubicación geográfica. Entonces, las políticas que se generaron tendieron a reproducir estas desigualdades. Primero, como ya lo han venido señalando mis colegas, se privilegió lo privado frente a lo público. La salud, el transporte, la posibilidad de acceder al trabajo quedaron en manos privadas antes que una respuesta desde lo público. En el mismo sentido, como ya se señaló, desde el mes de marzo hasta la última presentación del gobierno sobre la reactivación, siempre se ha planteado primero la economía y después la salud y los intereses del conjunto de la sociedad. Pero esa prioridad de la economía también es engañosa, porque si lo que se ha privilegiado es la actividad empresarial de los grupos más importantes y más grandes, que lejos de perder, siguieron ganando y acumulando en la crisis, dejando de lado, como lo planteó Edgar Balcells, a las pequeñas y las medianas empresas que finalmente son las que producen más empleo en Guatemala. Lo formal frente a lo informal. No pudimos desarrollar en profundidad el
el tema del apoyo a los trabajadores formales, pero en ese caso sí se demostró cómo el Ministerio de Trabajo identificó, digamos, o autorizó la suspensión laboral, el Ministerio de Economía aprobó dichas suspensiones y el Crédito Hipotecario Nacional empezó a depositar con 1 mes y medio de atraso a estos fondos, pero de alguna manera se demostró que cuando el Estado quiere, puede resolver con cierta eficacia, ¿verdad? Ahora hay problemas con la opacidad de dicho programa. Se privilegió también lo urbano frente a lo rural, y esto fue clave, digamos, cuando uno analiza la ejecución del bono familia versus la ayuda alimentaria. El bono familia y el kit Saldremos Adelante se distribuyó en las zonas urbanas, mientras que la población rural en condición de pobreza y de extrema pobreza fue postergada, y hasta la fecha es poca la ayuda efectiva que ha podido recibir. En el conjunto de las políticas se mantuvo la exclusión de los pueblos indígenas, pese a que las autoridades ancestrales tuvieron un papel determinante en el manejo de la crisis en el ámbito local, fueron excluidas de cualquier proceso de consulta, sea para generar las políticas de confinamiento o para impulsar las políticas de reactivación económica. Y para las mujeres, las políticas estatales frente a la pandemia significaron un trabajo, la recarga de las jornadas de trabajo, tanto por la atención a los estudiantes, en el caso que los hubiera, que permanecían en casa, el teletrabajo en los casos en que existió esa posibilidad, el aumento del trabajo doméstico y el aumento en el trabajo de cuidado. Frente, digamos, a esto que hemos estado discutiendo esta mañana, ¿verdad? Y a los resultados de nuestra investigación, como equipo de investigación, lo que proponemos es una propuesta de rescate del Estado y de lo público, de rescate y reforma del Estado. Ustedes han podido constatar en las últimas semanas, ha sido el sector privado quien ha lanzado agendas para salir adelante en la crisis, y un grupo, digamos, de ciudadanos que también lo hizo. Sin embargo, otros actores sociales, incluyendo a los partidos políticos, no han podido elaborar este tipo de agenda. Y digamos, la propuesta que nosotros presentamos esta mañana incluye, en primer lugar, el rescate del Estado. Sabemos que el Estado es objeto de captura, cooptación y reconfiguración cooptada del Estado. Frente a eso, lo que proponemos es una reforma de fondo y eventualmente una nueva ley electoral y de partidos políticos que termine de una vez por todas con el financiamiento privado de la política, que, como ya lo han señalado las diversas investigaciones que se han publicado, es el hilo conductor, como decía el comisionado Iván Velázquez, de la corrupción en Guatemala. Es indispensable la reforma al sistema de justicia. Cuando hablamos de cooptación, lo podemos constatar con el hecho de que tenemos un año o más de un año inclusive sin elegir a las altas cortes, y la necesidad de impulsar políticas contra la corrupción, que es el fortalecimiento de la FESI para la desarticulación de las redes político-económicas ilícitas, y la interpelación a la Contraloría General de Cuentas, que siempre lleva tardíamente cuando ya hay una denuncia penal y no realiza una labor de prevención o eventualmente de alerta temprana frente a los actos de corrupción. Esa sería, digamos, los elementos centrales de una agenda para el rescate del Estado. Ahora bien, la reforma incluye, como ya lo hemos venido señalando, el asunto de las reformas a la ley del servicio civil que permitan construir una burocracia profesional cuyo desarrollo se base en su desempeño y en sus méritos, digamos, académicos o en el servicio público, y no en los vínculos, ¿verdad? O las situaciones de clientelismo en la que se da en muchas instituciones del Estado. Tenemos que trabajar también en resolver los problemas de planificación y de diseño organizacional que siguen existiendo en todo el sector público, y que lo que hacen es no solo perder, digamos, recursos, porque hay muchas duplicidades de funciones, sino retrasar las posibles reacciones frente a situaciones de crisis. Y esto acompañado
obviamente de lo que planteó la doctora Alejandra Letona, que es trabajar para construir un sistema de salud pública como un bien público al alcance y de alta calidad para el conjunto de la sociedad guatemalteca. Y como todos sabemos, esta agenda de reformas e incluso ya el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales que tiene el Estado no puede realizarse sin abordar de manera directa la cuestión fiscal. Es decir, no podemos seguir pensando en un Estado que tiene el 10% de carga tributaria. Es el momento de retomar, digamos, el tema de la reforma fiscal, de volver a discutir el tema de los impuestos directos y como existen varias propuestas en el ambiente, tanto en el ámbito nacional como internacional, pensar ya en gravar los ingresos altos, ¿verdad? Los dividendos, las ganancias, y que, digamos, los grandes capitales efectivamente paguen lo que corresponda. Y cierro señalando entonces que, tal y como lo decía el doctor Edgar Balcells, la USAC tiene una responsabilidad. La Constitución nos otorga el 5% anual del presupuesto, que independientemente de que no se esté cumpliendo a cabalidad, también nos asigna la responsabilidad de contribuir a la solución de los problemas del país. En ese sentido, esta crisis que estamos viviendo y que no termina, como lo plantean el presupuesto, ¿verdad? El 31 de diciembre de 2020, sino continuará en los próximos años. Entonces, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde la única universidad pública del país, impulsar esta agenda que nos permita rescatar ese Estado y reformarlo para responder a las realidades del siglo XXI. Muchas gracias. Cuáles son las principales conclusiones y sobre todo las principales propuestas que se tienen para ir resolviendo la problemática, una problemática bastante compleja y de un largo aliento. Así es que vamos, por cuestiones de tiempo, a reducir un poco lo que teníamos planificado. Hay bastante participación y agradecemos a todas las personas que han estado comunicándose y expresándose a través de las redes sociales. Y me gustaría, por favor, invitar a la doctora Alejandra a resolver un cuestionamiento. Por cuestiones de tiempo solo vamos a hablar de una pregunta, y en este caso es la pregunta planteada por la señora Irma Gómez López, donde habla que se están haciendo contrataciones dentro del sistema de salud sin evaluar en qué áreas y en qué hospitales se necesitan realmente. ¿Cuál es su respuesta y su comentario a esta pregunta? Sí, muchas gracias, Irma. En efecto, además de los 60,000 y pico de personas que mencioné que conforman el personal sanitario del ministerio, en estos meses se han hecho contrataciones de personal sanitario de distintas categorías, médicos, enfermeras, etcétera, para atender específicamente la pandemia, ¿verdad? Pero es lo que hemos visto que ha representado un problema para estas personas que han puesto en riesgo la vida, que están en la primera línea de trabajo para atender esta pandemia. Y el problema al que deberíamos de enfocarnos y subrayar es el hecho de que, como hemos visto en las denuncias que ha hecho el personal de distintos hospitales temporales, es el hecho de que se les ha contratado, ellos han dedicado su tiempo, la vida a atender a los enfermos crónicos y leves de la pandemia, pero no han recibido oportunamente su pago, ¿no? Entonces ese es un problema que también es heredado de este modelo de reducción del gasto y de modelo de contratación
neoliberal, podríamos decir, porque cuando analizamos los datos más finos que hay en informes anteriores del ministerio y en los distintos informes que ha presentado la COPRECOVID al Congreso, ahí está, es una lista interminable de cuántas contrataciones se han hecho, pero lo que hay que darse cuenta es que han sido principalmente bajo renglones que no tienen ningún tipo de prestación y con salarios considerablemente muy bajos, ¿verdad? Para médicos y para enfermeras y distinto tipo de personal que ha estado, como les decía, en la primera línea para atender la crisis de la pandemia. Versus, por ejemplo, y por eso mencionaba lo de la COPRECOVID, que a mí me parece que sí, está bien que se forme una comisión, pero desde mi punto de vista esta comisión la debería de presidir la ministra Amelia Flores, la actual ministra, ¿verdad? Porque así nos evitaríamos el pago de este señor Edwin Asturias de más de 40,000 quetzales, ¿verdad? Entonces vemos esas grandes diferencias de salarios que a este señor se le está pagando esa gran cantidad, mientras que a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, se les están poniendo unas grandes trabas burocráticas para la contratación, una serie de requisitos que estando en medio del trabajo, pues para este personal es muy difícil de cumplir. Y además, pues los salarios bajísimos, que esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, los renglones bajo los que se contrata a los médicos en general y a las enfermeras y a todo el personal sanitario en particular, pues está bajo estos renglones que no tienen prestaciones, que son temporales. Y está el tema también que mencionaba la colega, el tema de que no se hacen análisis de en dónde se necesitan más médicos, más enfermeras, y se mantiene, por lo tanto, la desigualdad que siempre ha existido en el modelo y el sistema de que la mayoría del personal está concentrado en el área urbana y en las áreas urbanas, y mientras que las áreas rurales están totalmente desatendidas, ¿verdad? Son las que menos personal tienen, menos personal calificado tienen, etcétera. Entonces, esta pregunta es importante porque es realmente preocupante en relación con el tema de cómo se va expandiendo la pandemia en el país, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando los casos vayan incrementando cada vez más en departamentos, en municipios donde apenas si tienen un centro de salud, porque recordemos que no toda la institucionalidad del ministerio atiende casos de COVID, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un problema en esto que estamos empezando a ver y que se está empezando a nombrar como la segunda ola, ¿verdad? Que es una cosa que yo también pondría en duda, porque segunda ola, ¿de cuándo, verdad? Si el problema es que como no tenemos datos, pues ¿cómo podemos establecer las fases específicas? Para mí solo es como un sub y bajas que no podemos entender a cabalidad porque hay una ineficiencia en la recopilación y el registro de datos. Pero pues sí, el personal y la contratación del personal sanitario es uno de esos puntos en los que en este tema que mencionaba Ricardo Sáenz ahorita de último, de las reformas que tenemos que hacer y el papel que tenemos que cumplir como universidad, es uno de los puntos que tenemos que atender, ¿verdad? Mejorar esas formas de contratación y darle condiciones dignas de trabajo al personal sanitario de este país. Gracias. Nuestro agradecimiento a la doctora Alejandra Letona por su respuesta a la pregunta. Y tenemos otra pregunta aquí orientada hacia el doctor Edgar Balcells. Es formulada por Gustavo Rojas y en conclusión, parte de lo que manifiesta es una pregunta que muy probablemente muchos ciudadanos nos seguimos haciendo, Edgar. ¿Dónde está el dinero? Tengo que ser específico llegados hasta aquí. Les voy a mencionar el ejemplo de tan solo un programa para que de ahí podamos
tomar una serie de deducciones. Y un programa que es muy sensible a la visión de la Universidad de San Carlos y que les digo que me ha dejado, como la investigación hay que hacerla con emoción y muy dolido de lo que he investigado. Y es el programa de apoyo al micro, al pequeño y al mediano empresario. Y déjenme decirles, en el gobierno de la Democracia Cristiana, cuando se relegó al vicepresidente Carpio Nicol a un segundo ámbito, como suele suceder con nuestros presidentes de la democracia, el presidente Carpio fue muy hábil. Y aparte de la constitución del trifinio, trabajó en los programas de apoyo a la microempresa, con todo lo que era el apoyo de las entidades sin fines de lucro. Entonces, un movimiento de socialcristianos y de líderes sociales, gente de Danilo Arias, por ejemplo, y lo que quedó de la democracia cristiana, que en verdad era la que más valía la pena y que fue relegada en el gobierno de Vinicio Cerezo, configuraron a CINDES, las entidades de microfinanzas. Uno de los líderes fue acaba de morir, fue director de la Universidad de San Carlos, Mauricio González Juárez. Yo trabajé con ellos en la constitución de las entidades de microfinanzas. Y lo que hizo Carpio fue capitalizar esas entidades de microfinanzas. Y aparte trabajó un fondo de garantía en la Constitución, el 242, que es un fondo de garantía para entidades sin fines de lucro. Y hacia ahí se constituyeron toda la red de entidades de microfinanzas. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Se creó un viceministerio de la pequeña y mediana empresa. Ahí han estado gente que ha trabajado muy bien ese tema, como Miguel Bonhegen, don Edmundo Nane, y entidades como Génesis Empresarial, la red de microfinanzas. Yo fui director ejecutivo de Fundea, que es una entidad belga, y conocemos bien las necesidades. Decirte, Adrián, que de los 400 millones de quetzales que les dio el Congreso, en el Ministerio de Economía estuvieron bamboleando mediante un reglamento burocrático que no lo pudieron sacar, y al final se lo fueron a entregar a Banrural. Banrural es un banco que tiene cantidad de dinero y que tiene una cantidad de fondos de nosotros, porque a nosotros, por ejemplo, nos pagan con acreditación de cuenta en Banrural y Banrural nos paga 0 intereses. Entonces, Banrural no necesita esos fondos. Lo que debió haber hecho el Ministerio de Economía es que hay un fideicomiso ahí adentro y hay una estructuración de programas, incluso un fondo de garantía para que mediante una entidad de primer piso, que es la que debiera estar haciendo el crédito hipotecario nacional, que es el Banco del Estado, y del cual te digo que yo fui presidente de ese crédito hipotecario, para eso que planteamos su modernización, debiera tener todos estos como fondos de garantía. Y en este sentido, apoyar al microempresario, porque hoy hubo un programa en Con Criterio en la mañana y habló un líder y dice, miren, nosotros no podemos tener acceso a Banrural si nos pide toda una serie de requerimientos como que somos sociedades anónimas, patentes de comercio. O sea, el sistema bancario no sabe trabajar con este sector. Y lamentablemente el Ministerio de Economía lo fue a tirar al Banrural. Eso es tremendamente erróneo. Yo creo que la Universidad de San Carlos, con toda esta voz y la misma Facultad de Economía, que es la que sabe y maneja estos temas, debiera estar demandando y debiéramos estar trabajando los esquemas de fondo de garantía que incluso aparecen en el planteamiento del programa de reactivación del presidente Yamatei, porque hay un seguro de garantía que él está proponiendo para el crédito agrícola, que lo está trabajando el ministro de Economía. Pero el Ministerio de Economía tiene un fondo de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Pero quiero decirte, y es muy larga el viacrucis que yo vi, está en la investigación, de que fueron incapaces
de darle vía a ese tema. Y eso debiera ser un fondo de garantía para que entidades como Génesis Empresarial, para como Fundap, como Fundea, como AINGLA, y son una serie de entidades de microfinanzas, pudieran tener un soporte y así bajar las tasas de interés y ofrecer la garantía, pero para el dueño de una tiendita que está en el mercado, ahí en San Pedro, Zacatepeques, o en San Juan, Zacatepeques, etcétera. O sea, es un gobierno que está fuera. Son los banqueros sabedores del mundo corporativo, que de todos modos ese tipo de banqueros lo que ha estado cayendo el crédito es en el consumismo. Imagínate que el IX, que hace un análisis de la calificación de los bancos, está poniendo ya a Banrural como un banco consumista, un banco de consumo, porque está lleno de tarjetas de crédito, y son unas tarjetas de crédito que si tú te preguntas cuánto te está metiendo en la tarjeta de crédito, es el 48%. Entonces ese Banrural, que tanto nos costó reformularlo, quitarle todas las pérdidas, trasladarlas al Ministerio de Finanzas. Yo fui parte de la primera directiva de ese Banrural. Me duele lo que estoy viendo. Me duele lo que estoy viendo porque es un sistema bancario fundamentalmente para créditos, para carros, para vivienda, y no está produciendo. Entonces, eso también me late que en ese crédito para capital de trabajo, que no pudimos tener, como dice Ricardo, el acceso, se diluyó porque incluso se le dio fondos al Banco Inmobiliario, que es un banco que no está capacitado en este tipo de programas de capitalización de empresas. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos proponiendo? Un verdadero esquema de banca de desarrollo que debería partir de la reforma a la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional y consolidar un sistema de banca pública y de desarrollo con el FHA, con el Banrural, con el Banco de los Trabajadores también, que anda perdido en un mundo corporativo ahí, y con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el banco de bancos. Entonces, tenemos una propuesta, Adrián, agresiva en eso, pero lo que te menciono y que me dice ahí quien lo pregunta, el dinero está guardado ahí en una bóveda y ojalá que no lo vayan a hacer chinche para pasarlo a carreteras y para los cholojos del señor Chojolaj y los de la dirección de caminos. Eso no puede ser. Es un dinero que podría servir para capitalización. Y por eso yo te menciono que el mejor vicepresidente que ha habido en Guatemala ha sido el presidente Carpio Nicol, porque es el que ha dejado en realidad un esquema y un legado para el sector social de la pequeña y mediana empresa. Entonces, hemos retomado todo eso. Concluyo en decir, el dinero, alguno está tirado en las bóvedas y ha habido incapacidad por desconocer dolencias y las necesidades de un sector como el del pequeño y mediano empresario. No sé si ahí te queda bien claro mi hasta enojo de lo que yo vi en la investigación. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por la respuesta a ese cuestionamiento. Y ojalá que esa cantidad de dinero se vea reflejada, sobre todo para el bienestar de tantos guatemaltecos que desafortunadamente han sido afectados por la pandemia y que no sea básicamente desviado hacia otro tipo de utilización o encontrado en un futuro en una variedad de maletas millonarias. Vamos a llegar ya al final de esta actividad. Agradecemos al Consejo Superior Universitario y al señor rector por el desarrollo de estas actividades y la posibilidad de haber podido disfrutar junto a muchos de ustedes de la intervención de tan excelentes expositores. Recordamos que los avances de este estudio están siendo publicados en la revista de análisis de la realidad nacional del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales, INUSAC,
Y bueno, gracias a todas las personas que se han conectado y que nos acompañaron en el transcurso de esta transmisión en esta linda mañana a través de las distintas redes sociales. Cerramos esta actividad con las palabras de la magíster Heidi de Mata, directora del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales, INUSAC. Agradecer realmente el aporte que se brinda por medio de la investigación a la doctora Alejandra Letona, al doctor Ricardo Sáenz de Tejada, al doctor Edgar Balcells y desde luego la conducción por el doctor Adrián Chávez. Quiero aprovechar el espacio para convocar a la audiencia a que nos acompañe los días martes y jueves a las 11 de la mañana. Continuaremos con los seminarios Alcances y Propuestas de la Universidad sobre la pandemia. Para el día 10 de noviembre está organizada la participación del eje temático de confinamiento y situación de las mujeres en la pandemia. La fecha 12 de noviembre, cultura de la salud y COVID en Guatemala. Para el 17 de noviembre, agricultura familiar, pandemia y seguridad alimentaria y nutricional. Así que agradecemos el espacio brindado por Educación Continua. Que tengan el mejor de los días. Muchas gracias.